Gracias. Con su permiso, presidente. La que suscribe diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado, con base en lo dispuesto por los artículos 46, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114, fracción primera del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración de este cuerpo colegiado la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero al artículo 168 ter del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y se reforma la fracción novena del artículo 99 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tlaxcala, de conformidad con lo siguiente. Exposición de motivos. Para las niñas, niños y adolescentes es fundamental contar con un ambiente familiar sano, ya que el mismo le permite un desarrollo óptimo a lo largo de su vida. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que para lograr un desarrollo pleno y armonioso, los niños necesitan convivir en un entorno familiar seguro. El desarrollo cerebral de una niña o niño es un proceso que depende de la calidad de las experiencias de interacción con los padres, madres y otros cuidadores principalmente, por lo que es importante contar con un entorno que garantice un adecuado desarrollo en su salud física y mental del menor. Sin embargo, algunas veces las circunstancias que los rodean no dependen de ellos, sino que existen otros factores que lo determinan. Entre ellos se encuentran principalmente la buena o mala relación que existe entre los progenitores. La separación o ruptura de una pareja es un acontecimiento negativo que afecta en una gran medida a los hijos, derivado de que tienen derecho a convivir en armonía con ambos padres. El negarles la convivencia con uno de ellos puede desarrollar en los hijos afectaciones en el área emocional, social, escolar y familiar. En México, conforme a las estadísticas de divorcio del 2021, presentadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, emitido por el comunicado de prensa 561/22 de fecha 28 de septiembre del 2022, se registraron 149,675 divorcios en el país. Durante el año 2021, de los 134,663 divorcios judiciales registrados en México, el 25.1% de los matrimonios extinguidos tenían una hija o hijo menor de edad. El 18.8% contaban con 2 hijas o hijos. El 6.7% tenían más de 2 y el 4.8% no tenían hijos menores al momento de efectuarse el divorcio y el 0,1.6% de los casos no lo especificó. El divorcio parental es el resultado de la incapacidad de una pareja de poder separar la relación conyugal de las relaciones paterno y materno filiales. En este sentido, el divorcio va más allá de la disolución de un matrimonio, ya que como daño colateral se presenta en el desprendimiento de los hijos e hijas con respecto de uno de los progenitores. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el término de alienación parental se refiere a la conducta que lleva a cabo el padre o madre que tiene consigo la custodia de su hijo o hija, quien realiza actos de manipulación con el propósito de que el menor o la menor odie, tema o rechace injustificadamente al progenitor que no cuenta con la custodia legal. Para el psicólogo José Manuel Aguilar Cuenca, la alienación parental genera un síndrome definido como un trastorno caracterizado por el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el que un progenitor transforma la conciencia de sus hijos mediante distintas estrategias, con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir los vínculos que tiene el menor con el otro progenitor. En este contexto, se puede expresar que el síndrome de alienación parental, conocido por sus siglas SAP o AP, fue acuñado como término de conducta por el profesor de psiquiatría Richard Garden
en 1985, para referirse a lo que él describió como un desorden psicopatológico en el cual un niño de forma permanente denigra e insulta sin justificación alguno o a una de sus progenitores y se niega a tener contacto con él. Entre las actitudes que se pueden observar de quienes sufren alienación parental, encontramos el aislamiento, la depresión, problemas para relacionarse en el ambiente psicológicos y sociales, comportamientos hostiles y trastornos de identidad. Para abordar dicho tema como una afectación a los derechos humanos de las niñas, es importante remitirnos a la doctrina de protección integral, ya que esta menciona que ya no se habla de menores, sino de niñas, niños y adolescentes o jóvenes, ya que ahora se les reconoce su condición como sujetos de derecho, asumiendo carácter de personas en desarrollo, capaces de ir adquiriendo responsabilidades progresivamente con potestad de expresar libremente su opinión. Asimismo, el principio respecto de interés superior del menor hace referente a aquel mecanismo que se opone a la amenaza o vulneración de los derechos humanos de la niñez. Este principio se traduce en un conjunto de acciones que tiene como propósito lograr un desarrollo integral de la infancia y derechos a una vida digna, y para lograr es necesario crear las condiciones materiales y efectivas necesarias que les permitan vivir plenamente, garantizando el mayor bienestar posible. La alienación parental es un problema social que ha tomado relevancia a nivel mundial, el cual surge en el ámbito familiar como un tipo de maltrato o violencia psicológica en medio de una disputa donde un progenitor utiliza a su menor hijo o hija para realizar acciones tendientes a dañar al otro progenitor, rechazándolo sin motivo aparente, vulnerándolo de estas maneras derechos fundamentales como el derecho a tener una familia y el derecho a la convivencia familiar. Para ello, justamente, la ley es clara y precisa, y ante esta situación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos menciona que las niñas y los niños son titulares de derechos y la alienación parental vulnera su calidad de vida. Ninguna persona tiene derecho a impedir injustificadamente la convivencia paterno o materno infantil. La alienación parental o manipulación de las hijas o hijos pueden dañar gravemente el normal desarrollo y estructura de la personalidad de quienes lo sufren. Cuando los padres quieren disolver un matrimonio por vías legales, los hijos resultan ser los principales afectados, ya que su guarda y custodia se disputa entre ambos progenitores. Por tal motivo, se debe contemplar una visión que priorice la protección integral de la niñez. En México, de acuerdo al comunicado de prensa número 586/22, emitido el 10 de octubre del 2022 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Censo de Población y Vivienda 2020 estimó que en nuestro país residen poco más de 38.2 millones de niñas y niños y adolescentes menores de 18 años. En términos relativos, esta cifra representa el 30.4% de la población total. En México, 25 estados contemplan la alienación parental, AP, dentro de sus distintas legislaciones civiles familiares y reconocen las diferentes afectaciones que sufren las niñas, niños en los procesos de separación, divorcio y custodia. No obstante, dentro de estas se identifican errores de interpretación y aplicación en materia jurídica, entre los que se contemplan como casual la pérdida de convivencia y patria potestad en los términos de la pena de prisión que se le impusiera. Sin embargo, de conformidad con lo establecido por la acción de inconstitucionalidad 111/2016, el Pleno del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que, de acuerdo a un estudio de proporcionalidad, se evidencia que la prevención de suspensión o pérdida de la patria potestad, guardia y custodia como consecuencia del despliegue de las conductas de alienación parental
es de proporcionalidad en detrimento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes a vivir en familia y mantener relaciones afectivas con ambos progenitores, y no porque las medidas sean inconstitucional en sí mismas, sino porque no se permite que el juzgador realice una ponderación respecto del interés superior del menor, conforme las circunstancias del caso concreto, y de esta manera decidirá si su aplicación resulta en beneficio del menor involucrado. La alienación parental es un problema complejo, ya que su origen es multifactorial. Afecta el derecho de toda niña, niño y adolescente a desarrollar una personalidad psicológicamente sana. Por ello, se considera que este tema como actividad humana no es necesariamente reciente, más bien su abordaje a nivel jurídico sí lo es. De ahí, al igual que otras problemáticas sociales, la alienación parental se encuentra sujeta a un proceso en que haya quienes aceptan su existencia y por tanto la necesidad de prevenir y atenderla. Por tal motivo, en la actualidad no podemos permanecer inherentes ante una realidad, ya que derivado de la ruptura de una relación de pareja se puede llegar a presentar casos de manipulación parental, que no es otra cosa que estar enfrentando a los menores en contra de alguno de sus progenitores, con la finalidad de que se rompan los vínculos paternos y maternos filiales, los cuales se verán afectados, si no es que destruidos completamente. En estos casos es preciso que las autoridades actúen para proteger a los menores y que estos puedan mantener una relación sana con ambos progenitores independientemente de la relación de estos. En razón de lo anterior, es preciso que en la legislación vigente de nuestro país a nivel local se establezca de manera expresa la prohibición de este tipo de conductas como un tipo de violencia familiar por la manipulación parental a efecto de proteger el bien jurídico de los menores y de esta manera se pueda resguardar y garantizar sus derechos humanos elementales. El mérito de lo anteriormente expuesto y fundado y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción primera, 47, 48, 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se adiciona el párrafo tercero al artículo 168 ter del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 168 ter. De igual manera, comete violencia familiar el integrante de la familia que lleve a cabo conductas que ocasionen alienación parental, es decir, la manipulación o inducción a realizar a un progenitor o familiar hacia un menor de edad, mediante la desaprobación o crítica con el objeto de causar en el menor una transformación de conciencia que se pueda reflejar en el rechazo, miedo, rencor, odio o depresión hacia el otro progenitor. Artículo segundo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracción primera, 47, 48, 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se reforma la fracción novena del artículo 99 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes del Estado de Tlaxcala para quedar como sigue. Artículo 99, fracción primera a la octava quedan igual. Fracción novena, prevenir y erradicar conductas de alienación parental que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o rechazo en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes y de estos con quienes ejercen la patria potestad, tutela o guardia y custodia, así como los demás miembros de su familia.
de la fracción décima a la 11ª quedan igual. Transitorio. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 14 días del mes de abril del 2023. Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. Es cuanto, presidente.